semana, cada martes aquí en Mercado Abierto, pues nos acercamos de la mano de los gestores a estrategias de inversión, a oportunidades de inversión y a sectores, por ejemplo, en el día de hoy, pues muy interesantes, ¿no? Como es el de la tecnología y en concreto en Estados Unidos. Y nos acompaña ya aquí en este estudio de Capital Radio Celso Otero, gestor de Renta 4. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de recibirte en nuestros estudios de nuevo. Lorenzo Coletti es Senior Sales Manager de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Y María Castellanos, Client Relationship Manager de Allianz Global Investors. María. Buenas tardes, Luis. Bienvenida. Bueno, estamos en un año, este año 2019, avanzando. Estábamos hablando de comienzo de año. Bueno, ya casi estamos metidos en mitad de año, ya sabemos cómo es 2019, cómo va a ir. Y hay algunos sectores que se están comportando, pues bueno, como es el caso de la tecnología, pues de una manera un poquito más errática, ¿no? Dependiendo de dónde miremos, a qué lugar miremos, ¿no? Pero en el caso de la tecnología de Estados Unidos, pues siempre y en los últimos tiempos han generado bastante expectación, ¿no? Hay muchas personas miran, ¿no? A muchas empresas allí en Estados Unidos, grandes compañías que parece que son las que mueven la tecnología a nivel mundial. Pero bueno, nos gustaría saber si efectivamente hay un momento interesante en la tecnología estadounidense para invertir. ¿Quién quiere comenzar? Celso, por ejemplo. Venga, empezamos. Venga, vamos, sí. No, al final yo creo que es muy importante diferenciar tecnología, porque muchas veces hablamos de tecnología y nos quedamos en una nebulosa que no sabemos muy bien qué es. Y ahí muchas veces la mayoría de los inversores se acercan simplemente a las conocidas FAANG, ¿no? A Facebook, Alphabet, Google, Apple y demás. Y hay que tener en cuenta que la tecnología es extremadamente amplia, desde que va al desarrollo del coche autónomo, desde la parte de inteligencia artificial, los semiconductores que se hacen para fabricar todos los chips, y entonces es un mercado extremadamente amplio. Nos gusta mucho la tecnología, creo que es como la revolución industrial que vimos hace una década, pues lo estamos viendo ahora mismo en una revolución tecnológica, y es donde estamos viendo crecimiento de cara a largo plazo. Pero también hay que tener en cuenta el tema de valoración, que muchos inversores ven claramente esa tendencia. Entonces hay que jugar un poco con ese mix, ¿no? Uh-huh. Lorenzo, ¿cómo lo ven desde Pictet? Bueno, nosotros miramos la tecnología, obviamente, pero la tecnología de por sí sola no creemos que sea que haya que mirarla así sola. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si nadie lo adopta, nadie va a invertir a una empresa. Entonces, preferimos mirarlo desde un punto de vista de las megatendencias. Cuánto se adopta de una tecnología por cambios en los patronos de consumo. Entonces, nosotros miramos a la transición digital más que la tecnología. Hay cierta diferencia entre ellas. La tecnología es un sector, la transición digital engloba otros sectores. Tecnología sin duda, servicios de comunicación, por ejemplo, y otras industrias. Ahora, digital, hay muchas empresas, también es bastante amplio, como decía Celso antes, y también vemos que hay muchas oportunidades, aunque haya que ser muy selectivos, porque es verdad que las valoraciones han subido mucho, pero tenemos grandísimos crecimientos. Uh-huh. Ahora entraremos también precisamente en esas valoraciones y en qué selección podemos hacer, ¿no? María, desde Allianz Global Investors. Sí, bueno, como bien decía Celso, nosotros en Allianz Global Investors creemos en la tecnología, en el sector tecnológico en sentido amplio. Es decir, no solo empresas puramente tecnológicas o que inviertan en inteligencia artificial, sino empresas que inviertan en infraestructura de inteligencia artificial, que desarrollen esa infraestructura mediante aplicaciones o incluso en sectores tradicionales que apliquen esa inteligencia artificial, es decir, en sentido amplio. No solo nos ceñimos a los típicos sectores tecnológicos, sino la inteligencia artificial y la tecnología aplicada en cualquier sector. Uh-huh. Además, también creemos que se está oyendo hablar de una burbuja, la burbuja tecnológica, por los altos precios, las altas valoraciones, pero no creemos que estemos en una crisis, en una burbuja tipo de las .com, ya que las expectativas de crecimiento de beneficios y flujos de caja están acompañando a esas valoraciones. Es decir, no nos encontramos en la misma etapa que en la burbuja de las .com. Está bien que hayan hecho de inicio precisamente estas aclaraciones, ¿no? Vamos a tratar de entender la tecnología, ¿no? Y de qué estamos
estamos hablando realmente aquí, porque es eso, ¿no? Decía Celso, lo que yo comentaba al principio, la gente cuando hablas de tecnología le dices tecnología, las tecnológicas estadounidenses, y se fijan en las empresas de Silicon Valley, en las grandes compañías, pero hay mucho más allá, ¿no? Pero es cierto que al inversor le cuesta ver eso, ¿no? Le cuesta ver cuando quizás desde las gestoras les hablan, ¿no? Tenemos este fondo tecnológico que tiene muchas empresas estadounidenses en sectores que no saben siquiera que la tecnología es muy importante, ¿no? Aquí lo hablamos muy a menudo, ¿no? Y hablando de megatendencias, por ejemplo, en el agua, ¿no? En el consumo del agua a nivel mundial, en el reciclado, ¿no? En cuestiones de medio ambiente, etcétera, y hay mucha tecnología también, ¿no? O sea que entiendo que en sus carteras hay muchas compañías de esos pequeños sectores también, ¿no? O bueno, grandes sectores también, sí. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Está totalmente interconectado las cosas. Al final, o en el agua, es decir, toda empresa está llevando a cabo una transformación digital y eso engloba muchas cosas, desde una fábrica que empieza a conectarse con otras fábricas para empezar a hacer los pedidos, y eso no solo implica una mayor, desde redes, seguridad, porque antes una fábrica, el proceso industrial que llevaba no necesitaba ningún tipo de seguridad informática. Ahora, cuando tú abres al exterior tu fábrica, necesitas un incremento de lo que son protección ante eventuales ataques, desde una organización, una digitalización de todos tus procesos. Entonces es un sector que está muy interconectado con el resto. Y ahí, sobre todo, las que son más puras, sobre todo, vemos cosas que antes no veíamos. Una cosa muy importante es la adaptación, la rápida adaptación de la tecnología. Si vemos lo que se tardó en llegar a 50 millones de usuarios, cosas como el teléfono, la televisión, el automóvil, tardaron muchos años en llegar a esa cantidad de usuarios. Si vamos a aplicaciones móviles, pues son días los que tardan en llegar a ese nivel de usuarios. Existe una mayor globalización y una mayor rapidez. Y aquí te cambian de manera muy significativa la cuenta de resultados de las compañías. Tienen un mayor apalancamiento operativo esas compañías, una mayor generación de caja, como decía María, y vemos ahí grandes bondades dentro del sector. Uh-huh. Sí que lo ven, ¿no? Es decir, hay por tanto oportunidades de estas compañías, porque claro, al final estamos hablando de algo muy amplio que es la tecnología, pero yo creo que al inversor, ¿no? le interesa, bueno, vale, yo quiero que me digan exactamente dónde hay que invertir, en qué empresas, qué compañías. Hay algunas que realmente merezcan la pena, porque claro, luego yo estoy viendo y me lo cuentan que, claro, viene Facebook, que es una de las grandes empresas tecnológicas, y tiene problemas con los datos y cae en bolsa, y eso a mí no me quiero alejarme de eso. ¿Hay realmente oportunidades? ¿Cómo se hace la selección precisamente para luego aportársela a los inversores a través de los fondos? Desde Pictet lo que miramos dentro de la transición digital, como decía antes, es el crecimiento estructural que tenemos en alguna de las subtemáticas de la transición digital. Sobre todo lo que es, todas las palabras son en inglés en el mundo tecnológico, lo cual es complicado, pero la economía con divisa, las plataformas tipo para vender, para comprar, para hacer intercambio de cosas, o para alquileres, tipo Airbnb. Sí. Tenemos el tema de la tecnología financiera, o sea, la fintech, préstamos entre iguales o pagos online. Tenemos social media, muchos tenemos los Facebook o los Instagram, la nube. Todos los datos de las empresas hoy en día están en la llamada nube, con lo cual hay empresas que se dedican a proteger esos datos o a meter esos datos en la nube, y luego todo lo que está ligado a la salud electrónica, o llamado e-health en inglés. Uh-huh. Eso es para concretar 5 subsectores de la tecnología que tienen un crecimiento estructural muy importante, donde podemos encontrar muchas compañías muy fuertes aquí. Obviamente tienes los Facebook, pero tienes también otras empresas menos conocidas, como puede ser un Intuit o un Comcast en Estados Unidos, que no conocen todos los inversores a día de hoy, pero que sí tienen estos crecimientos estructurales de doble dígito. Uh-huh. Sí. Sí, me gustaría añadir que, realmente el sector tecnológico es conocido en Estados Unidos, es donde es potente y fuerte, pero en Europa también existen compañías que están despuntando en el sector tecnológico, como es el caso de ASML, que es una compañía holandesa
que fabrica chips semiconductores y tiene un monopolio en una tecnología que se llama ultravioleta extrema, que lo que hace es que estos chips sean más pequeños, más potentes, más rápidos y más duraderos. Es decir, que sí hay potencial de empresas tecnológicas fuera de Estados Unidos y está empezando a crecer y aumentar muchísimo, sobre todo en China, en su principal competidor. Bueno, efectivamente, ahora mismo con toda la guerra comercial que tenemos entre Estados Unidos y China, mucho va por ahí también, ¿no? Precisamente, ¿no? De la adopción de la tecnología y de cómo es una carrera a ver quién está a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Entre ambas potencias, ¿no? Sí, yo ahí veo, es decir, está muy de moda hablar de todas esas barreras comerciales, pero la principal barrera en la tecnología es el alto crecimiento y el alto desarrollo, ¿no? Como decía María, ASML, ¿no? Con la tecnología EUV, que al final, para el desarrollo de chips, pues es una tecnología que es única, que bueno, es en función a ver si en función de cómo se fabrican los chips, si es más en monocapa o vas creciendo en capas, pero al final muchas veces cuando, por ejemplo, nos metemos que China quiere desarrollar y ser independiente en memoria, bueno, un poco más memoria NAND, ¿no? Las típicas memorias de teléfonos y demás, todas las inversiones que tienen que hacer, todo el desarrollo para llegar a las tecnologías que están hoy en día a la vanguardia, le quedan todavía años por esos desarrollos. Y no solo es un tema de patentes. Las patentes en sí están muy bien, pero tienes que hacer una serie de inversiones, unas grandes inversiones que el tiempo y la realización de esas inversiones muchas veces te dejan fuera para poder ponerte otra vez a la carrera en esas tecnologías. Por lo tanto, ahí surgen unas barreras naturales que si no has estado desde el principio desarrollando, muchas veces es muy difícil unirte al grupo, que sobre todo existe en este sector muchas veces que estamos hablando que hay deflación de salarios en Europa y que no hay inflación, que no la encontramos. En este sector es muy inflacionario en salarios y conseguir buenos ingenieros que puedan desarrollar esas tecnologías es muy complicado porque son limitados. Entonces, ahí a nosotros nos gusta la parte, toda esta parte que dices, Estados Unidos está a la cabeza, y yo creo personalmente que todavía le queda bastante tiempo a la cabeza para que hasta que sean tecnologías más maduras para que el resto del mundo pueda encontrar ese mismo punto que ellos. Si decíamos Estados Unidos, lo planteamos así desde el inicio, precisamente porque es lo que en general, ¿no? La gente entiende que en Estados Unidos están siempre, ¿no? Un poquito por delante en el desarrollo de ciertas tecnologías, aunque bueno, ya vemos que China está avanzando y, como decía también María, Europa, ¿no? Pero bueno, quizás es por eso, no sé si al final estamos equivocados, ¿no? En esta transición digital, desde Pictet no vemos tanta Europa. De hecho, nuestro fondo ligado a la digitalización, se llama Pictet Digital, ¿sí? Hay menos de 10% de exposición en Europa. Pero mayoritariamente es Estados Unidos, pero ahí hay China y Japón. ¿No? Europa es casi inexistente. Pero irá creciendo, entiendo, ¿no? Le cuesta mucho, nos cuesta. Porque realmente donde está los líderes en tecnología de consumo es en Estados Unidos, como Amazon. En cambio, Europa destaca por tecnología industrial, como es el caso de esta compañía holandesa, es decir, son tecnología de otro tipo. Pero en lo que hablaba anteriormente Celso, respecto al liderazgo, la competencia, la competitividad que hay entre China y Estados Unidos, es escalofriante pensar que China ha publicado que en el 2030 ellos serán los líderes tecnológicos en inteligencia artificial, concretamente, y el 43% de los papers, de los research que se publican, son de chinos. Es decir, que están investigando, están avanzando y quieren ser los líderes en menos de 10 años. Bueno, 10 años, 11 años. Sí, no, bueno, una década, ¿no? Sí. Está ahí a la vuelta de la esquina. Allí en Estados Unidos tenemos evidentemente pues los sectores puramente tecnológicos y luego todas esas empresas que desarrollan tecnología para muchos otros ámbitos, pero no sé, dentro de las opciones y de los productos que tienen en sus gestoras, ¿a qué dan más peso? ¿A qué tipo de compañías se les da más peso, por ejemplo? A ver, uno de los fondos que gestiono es un fondo global y tengo tecnología, es una parte importante de mi cartera, pero bueno, no deja de ser un 20 y pico %, es lo que pesa en la cartera. Porque al final yo creo que en la diversidad está la eficiencia, ¿no? Yo no recomendaría a ningún inversor que se centrase solo en un sector a la hora de invertir. Creo que en las carteras tiene que existir una diversificación adaptada a su perfil de riesgo y hay que tener en cuenta que la volatilidad en este sector parece que nos ha olvidado lo que pasó en diciembre. En diciembre la tecnología cayó de manera
brusca y de manera más acentuada que el resto del mercado. También hay que decir que lleva un comportamiento mucho mejor que el resto del mercado, pero no hay que pensar que porque tenga unos grandes flujos de caja las compañías, una gran visibilidad, un gran crecimiento de sus ventas, están exentas de riesgos y de volatilidad en el mercado, sobre todo de volatilidad, porque nuestra visión en el largo plazo sí que es positiva dentro del sector. Lo que pasa es que el inversor debe saber que en el corto plazo puede enfrentarse a momentos puntuales que se aumente la volatilidad de forma significativa en estas compañías. Uh-huh. Sí, para terminar un poco lo que estaba comentando, sí. Este año es espectacular para el sector IT, la tecnología en general. Vemos rentabilidades de doble dígito en lo que va de año, casi doble dígito. Y veníamos también de un trimestre muy complicado en 2018, con lo cual lo que se está viendo ahora puede también darse la vuelta, con lo cual hay que tomar todo esto con mucho cuidado. De verdad que si miramos a largo plazo vemos crecimientos importantes, pero es verdad que en el corto podemos tener fuerte volatilidad. Para volver a la pregunta que hiciste, Luis, nosotros donde damos más peso dentro de nuestras carteras, dentro de las tecnológicas, son las que están ligadas a los media y al entretenimiento. ¿Ah, sí? Empresas como las más conocidas, en realidad Facebook es una de ellas, Google es otra, pero también un Netflix o un Baidu, o un Baidu es chino. Sí, sí. O Nintendo y Twitter son entre las empresas que tienen más peso dentro de nuestras carteras. Igual americanas, como ves, principalmente, pero también algo de Asia, entre China y Japón están dentro. Estoy viendo que quizás pues eso son estas compañías más ligadas ahí en Estados Unidos pues a la sociedad, al consumo, a lo que vemos en el día a día, ¿no? Como decía antes María, precisamente, ¿no? Esas grandes empresas que todos entendemos, ¿no? Claro, en nuestro caso el fondo tecnológico que tenemos en cartera y que es nuestro flagship, es nuestro Allianz Global Artificial Intelligence, tiene un 90% de peso en Estados Unidos actualmente, aunque hay opciones fuera, pero el core, el grueso está concentrado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es así, es una pregunta que nos hacen muchos inversores. ¿Por qué si es un fondo global el 90% del peso está en Estados Unidos? Porque es donde se encuentra ahora mismo el capital humano y el capital financiero. Humano, es decir, donde está el talento, donde se paga, donde se encuentra, en Silicon Valley, y financiero son las empresas que consiguen mejor financiación y mejor salida en bolsa. Es decir, es donde ahora mismo donde se encuentra, aunque existe una especie de carrera con China e incluso Japón y también futuros centros de inteligencia artificial como son Nueva York o incluso Londres, pero actualmente el capital humano y financiero está en Estados Unidos, por eso la concentración es puramente USA. Uh-huh. Y luego esas compañías que ha citado Lorenzo, que al final son las que están ayudando a transformar la sociedad, ¿no? Porque tenemos, además ha dado varios ejemplos. Bueno, Facebook, que fue la compañía que nos ayudó a entender cómo son las relaciones sociales digitales. Netflix, que es la que está cambiando el modo en el que estamos consumiendo el entretenimiento. No sé, Baidu, o empresas como Amazon, que son las empresas que están ahora precisamente ayudando a cambiar la forma en que compramos las cosas, ¿no? Son empresas que transforman, son esas empresas las que tienen potencial de crecimiento. Son ellas, pero también porque quién las utiliza, tenemos que ver quién las utiliza. A lo mejor aquí somos los cuatro estamos aquí, no creo que haya nadie de la generación Z, los nacidos entre el 97 y el 2010. Ninguno de los cuatro, ¿no? No creo que ofenda a nadie si lo digo. Por eso son las personas, los nacidos entre el 97 y el 2010, que el 90% de estas personas tienen un teléfono inteligente, un smartphone. Están de media, un 50% de estos jóvenes tienen más de 10 horas online. O sea, están conectados a Internet 10 horas al día. Y el 70% visualiza o mira o ve el contenido de YouTube más de 2 horas al día, de media. Estos son números que tenemos que pensar que son miles de millones de personas que están haciendo esto todos los días. No es nuestra generación. Nosotros quizás no lo vemos o no lo concebimos y no podemos ver cuál es el potencial de estos negocios como personas, como sociedad quizás envejecida, sobre todo en Europa. Sí. Pero si miramos a otros países, esto es un crecimiento que no tiene casi fin y aumenta cada vez más que Internet penetra más dentro de los países. Hoy más o menos 4.000 millones de personas están conectadas a Internet. Es un 54% de la población mundial y va a más.
Llegaremos a un 90% dentro de unos años y esto obviamente va a dar más números a los que acabo de comentar. Y está Celso precisamente esas oportunidades que ve, esos crecimientos que vemos a medio y largo plazo, ¿no?, en este sector. Sí, yo creo que es lo que hablaba Lorenzo al principio, es esas megatendencias, ¿no? Yo pongo muchas veces este ejemplo, de decir, mira, la forma que mi abuela ve la televisión es distinta de la que ven mis padres la televisión. Mis padres es distinta de cómo veo yo la televisión y mis hijos lo ven de forma distinta, ¿no? Entonces, al final, a medida que van cambiando las generaciones y van saliendo, van cambiando y van naciendo nuevos usuarios, pues eso es lo que te da ese crecimiento de largo plazo. Porque los nuevos entrantes, esas formas de consumir son distintas a los salientes. Entonces, eso te va a dar un crecimiento que consideramos que es estable, que va a ser en el tiempo, lo vamos a tener a lo largo del tiempo, todo ese crecimiento. Entonces, eso es ese ciclo virtuoso que vamos viendo de esta disrupción que estamos encontrando en nuestros días. Y esta disrupción está aquí para quedarse. Es como la revolución industrial que comentaba al principio. Al final, hace unas cuantas décadas decimos, no, revolución industrial, es cambio, es un momento de invertir. Pues sí, porque va a estar aquí para quedarse. Y la tecnología está aquí para quedarse también. Entonces son esos cambios que vamos viendo a lo largo de la historia y pasa en muchos sectores. Desde lo que hemos visto, la transformación del coche de combustión al coche eléctrico y el coche híbrido, que consideramos que va a seguir creciendo. Veremos si en el futuro va a ser la pila de hidrógeno. Iremos viendo una serie de cambios que son para quedarse. Y esas disrupciones son las que vemos que muchas veces en Europa, estamos acostumbrados a ver negocios un poco con menos crecimiento, y en Estados Unidos hoy es la región que más crecimiento está aportando a las compañías. Pero claro, aquí a la hora de intentar seleccionar, por ejemplo, para un fondo de algunas compañías, hay que tener en cuenta también el componente de la competencia, ¿no? Porque aquí estamos hablando de muchas compañías que están acelerando sus procesos para ir en primer lugar, porque hoy en día es o llegas el primero o te quedas atrás, ¿no? Entonces, al final, también hay que tener mucho cuidado con qué se selecciona, porque lo hemos visto con Amazon. Al final, Amazon solo hay una, y otras empresas Amazon solo hay una, aunque luego en China pues hay otra Amazon, otra Alphabet, otro WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que independientemente de eso, al final sí que hay mucha competencia y no todas esas empresas llegan, son la que golpea primero es la que se queda, ¿no? O sea, hay que tener mucho ojo también a la hora de invertir, ¿no, María? Sí. Teniendo en cuenta este condicionante. Sí, en nuestro caso, una de las compañías que tenemos en cartera, una compañía china, es Baidu, sí, que es como es Google chino. Sí. Y entonces, esta compañía es un tercio de los ingresos viene directamente de la publicidad, de toda la publicidad que se emite directamente en Baidu. Sí. Y es líder, es una compañía líder, por eso es importante situarse en compañías que tengan un liderazgo tecnológico, con capacidad de flujos de caja y de beneficios. Es líder en aplicaciones para reconocimiento de voz, para traducción simultánea, sí, y para traducción en diferentes idiomas incluido. Es decir, que es una posición líder que no tiene competencia alguna. Entonces, es importante también posicionarse en aquellas empresas en las que, aparte de que sean líderes tecnológicos, tengan fuertes barreras competitivas. Sí, ¿están de acuerdo, Lorenzo y Celso? Sí. Sí, yo un apunte solo de lo que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquí es muy importante quedarse con el líder, porque muchas veces el segundo no tiene lugar. Lo hemos visto hace poco con la OPV del Lyft, el segundo, sí, que dices, Uber es el número uno, Lyft es el segundo, y el interés normalmente está en el número uno. Entonces, normalmente el segundo va a estar luchando para mantener cuota de mercado y demás, mientras el otro va a seguir creciendo de forma significativa. A ver qué pasa, porque Uber debuta esta semana en bolsa, a ver si va como Lyft o no. Sí, Lorenzo. No, lo último que aconsejaría a cualquiera es primero hacerse asesorar a la hora de invertir en tecnológicas y diversificar. No apostar por esas 2 o 3 compañías que han hecho muy bien en el pasado, sino diversificar lo máximo vía un fondo, sería lo mejor, obviamente, y poder tener así acceso a varios sectores dentro de los subsectores de la tecnología. Bueno, pues aquí tienen varias opciones, seguro, muchas opciones que nos dejan pues representantes de importantes gestoras que nos han acompañado en el día de hoy. Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management Iberia y LATAM. Gracias. María Castellanos, Client Relationship Manager de Allianz Global Investors. Gracias. Y Celso Otero, de 94, gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y